Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video les voy a enseñar 3 formas alternativas de iniciar un círculo crochet sin anillo mágico o ajustable y sin tejer un anillo de cadenas. La primera forma alternativa de comenzar un círculo es haciendo cadenas que reemplacen al anillo mágico ajustable o al anillo de cadenas. Entonces, yo se los voy a mostrar en los 3 puntos básicos. Voy a comenzar con el punto vareta y luego se los voy a mostrar en el medio punto vareta y en el medio punto. Lo primero que voy a hacer es un nudo de inicio. Entonces, envuelvo mi dedo de esta forma, inserto la aguja, giro formando un rulito y luego tomo una lazada y la paso por el rulito. Y acá es muy importante, primero ajustar el nudo para que no nos quede demasiado grande y luego es esencial que ustedes lo aseguren muy bien para que luego el centro del círculo no se vaya abriendo cada vez más. Una vez que tenemos nuestro nudo de inicio, vamos a tejer 4 cadenas. La primera es la cadena que nosotros vamos a usar de base en reemplazo de los anillos. Y las siguientes 3, que serían 1, 2 y 3 cadenas, son las que normalmente nosotros tejemos en reemplazo del primer punto vareta. Entonces yo acá ya tendría esta cadena donde irían tejidos todos mis puntos y este sería mi primer punto vareta, es decir, estas 3 cadenitas reemplazan el primer punto vareta. A partir de acá lo que voy a hacer es tejer los restantes 11 puntos que yo necesito para completar la vuelta, siempre picando en esta cadenita. Entonces yo pico ahí y lo que voy a hacer, fíjense, que es tomar 2 hebras en vez de una. Vean que yo tengo, si yo giro la cadenita, tengo 1, 2 y 3 hebritas. A mí me resultó más prolija la terminación cuando en vez de tomar solo esta, que con el tiempo se me iba estirando, era picar tomando la hebra de atrás y la hebra del medio. Una vez que he hecho esto, comienzo a tejer mis 11 puntos vareta. Entonces yo ahí tendría 2, 3 y tengo que llegar a los 12. 4. Fíjense que al haber tomado las 2 hebras y haber ajustado bien el nudo, esto no se afloja, porque si no lo que ocurría es que esto se comienza a abrir y nos queda un centro de círculo muy grande. Yo acá ya tengo 5, este sería el número 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así se ve la primera vuelta terminada. Una vez que hemos hecho esto, vamos a picar en la tercera cadena de subida y tomando las 2 hebras de esa cadena, ¿sí? Yo voy a cerrar con punto enano. Entonces, yo tomé las 2 hebritas de esta forma, tomo la lazada, la paso por esas 2 hebritas y luego por la que tenía en la aguja. Y así se ve el círculo de el círculo de punto vareta. Y así se ve el círculo de punto vareta tejido en una cadena. ¿Sí? Es muy importante en este caso que se aseguren de, primero, el nudo que les quede bien durito. Y lo segundo es que tomen las 2 hebras, porque si no, ya me ha pasado de que cuando uno empieza a tejer, al tomar solo la hebra de atrás, esta tiende a ir estirándose de esta forma. Y van a ver que en un punto van a tener el centro del círculo que va a tener un tamaño muy grande y no se ve prolijo. El siguiente círculo que les voy a enseñar a tejer iniciándolo desde una cadena es el círculo en medio punto vareta. En este caso, fíjense que yo estoy bajando en altura. Recién tejimos el punto vareta, ahora vamos con el medio punto vareta. El inicio es igual. Vamos a hacer primero un nudo de inicio
o nudo deslizado, yo lo primero que voy a hacer es ajustarlo al tamaño de la aguja porque no quiero que quede demasiado grande. Si no, luego la primera cadena va a ser demasiado amplia y nos va a quedar un centro de círculo muy grande. Lo segundo que voy a hacer es ajustarlo muy bien, ¿sí? Normalmente a nosotros nos gusta tener la posibilidad de ir jugando con el nudo, pero en este caso yo necesito que quede bien cerrado, ¿sí? Para que luego la cadenita no vaya agrandándose a medida que inserto la aguja en ella. Tejo la primera cadena y esta cadenita va a ser la que reemplaza al anillo mágico ajustable o el anillo de cadenas. Y luego voy a tejer 2 cadenas más. Estas 2 cadenas reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta. Nosotros aprendimos que cuando tejemos el medio punto vareta debemos tener 8 puntos por vuelta. Por ende, estas 2 cadenas que ustedes están viendo acá serían el primer punto y me estarían faltando de tejer para completar la vuelta 7 medio puntos vareta más. Entonces, ahí tendría el primer medio punto vareta, pico en la cadenita, fíjense que pico en la primera cadenita que tejí y tejo el segundo medio punto vareta. Pico de nuevo y tejo el número 3, pico de nuevo y tejo el número 4, pico de nuevo y tejo el 5, 6, 7 y 8 medio puntos vareta tejidos en esta vuelta. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar la segunda cadenita, voy a picar en esa segunda cadenita de subida y tomando las 2 hebras, ¿sí? Tejo un punto enano para cerrar la vuelta. Y fíjense cómo se ve el círculo iniciado en una cadenita. En este caso, como tejimos menos puntos que en el caso del punto vareta, tenemos un huequito que al haber tejido en el anterior 12 puntos en vez de 8, quedaba cubierto, quedaba más cerrado. En este caso me quedó un huequito, pero el resultado final es muy prolijo, como ustedes pueden ver. El siguiente círculo que vamos a aprender a tejer iniciándolo desde una cadena es el círculo de medio punto. Se comienza igual que los anteriores, es decir, con un nudo de inicio corredizo o deslizado. Es muy importante que nuestro nudo primero lo adaptemos al tamaño de la aguja. Mientras más grande sea este nudo, más grande va a ser la primera cadenita y por ende más grande el centro del círculo. Entonces, lo ajustamos y luego nos aseguramos también de que quede bien cerradito. Si lo vamos a apretar bien. Normalmente a mí me gusta jugar con esto, dejarlo un poquito más flojo porque te permite ir jugando con el tamaño del nudo y luego uno al cerrarlo nos queda bien prolijo el trabajo. Pero en este caso yo necesito que quede bien firme para que no se me agrande el centro de mi círculo. Tejo una cadena que reemplaza al anillo mágico ajustable o el anillo de cadenas y luego una cadenita que es de subida y que no reemplaza al primer medio punto de la vuelta, sino que simplemente es para dar altura. Como les había enseñado en el video donde les enseñé a tejer círculos, cuando tejemos el medio punto siempre tenemos que tener 6 puntos en la primera vuelta. Entonces, esta cadenita dijimos que no contaba como punto, por ende yo necesito tejer 6 medio puntos. Pico y vean el detalle de que estoy tomando las 2 hebritas, ¿sí?, de la cadena en vez de una. Tomo las 2 hebritas y tejo el primer medio punto de la vuelta. Es preferible en estos casos hacer un poquito de fuerza para picar la aguja en el centro y asegurarnos de que el centro nos quede más bien cerradito y no que nos quede flojo y que luego nos quede un centro muy grande. Ese sería el primer medio punto. Vamos con el segundo. Ven que yo tengo está bastante cerrado el inicio, pero es lo que yo quiero, que me quede bien cerradito. Este es el número 4. Siempre fíjense que en este caso, como yo hice fuerza, me quedó flojo este sector. Lo ajusto tirando de esta hebra para que no me quede tan grande la parte superior del punto.
Este sería el quinto, medio punto, y este sería el sexto. Luego pico la aguja en el primero. Acá es mucho más fácil de picar porque no tenemos cadenita, sino que directamente pico y tejo un punto enano. Y así se ve, fíjense. Ha quedado perfecto, firme, y siempre nos va a quedar este huequito. Obviamente, mientras nosotros más chiquita hagamos la cadena con la que comenzamos, más pequeño nos va a quedar este centro. La siguiente forma alternativa de iniciar un círculo sin anillo es hacerlo con un punto de pie. Esto es lo que nosotros ya habíamos aprendido a hacer en un video anterior, solo que el punto de pie lo hacíamos sobre ya un punto de base. En este caso les voy a enseñar a hacer el punto de pie al aire y vamos a crear artificialmente una cadena de base sobre la cual luego vamos a tejer el resto de la vuelta. El primer círculo que vamos a aprender a tejer es el círculo en punto vareta y después vamos a ir bajando en altura como lo hicimos recién. Les recomiendo, si pueden, tener a mano un marcador de puntos. Vamos a comenzar con un nudo de inicio. Una vez que tenemos nuestro nudo de inicio, vamos a ir contando las hebras que tenemos en la aguja. Yo acá tengo una, lazada 2, lazada 3, lazada 4 hebras en la aguja, lazada 5 hebras en la aguja. Y ahora presten atención, porque si bien es simple, puede costar un poquito el comienzo. A la lazada 5 la voy a pasar por adentro de la lazada 4. Entonces me voy a ayudar de la otra mano para hacer esto. Esto que ustedes están viendo acá, este huequito que me ha quedado, va a ser donde nosotros tejamos el resto de los puntos. Entonces, antes de continuar, yo voy a tomar mi marcador de puntos y lo voy a colocar en ese huequito. Entonces, ya nos libera de la mano, si no nosotros deberíamos estar sosteniendo esto todo el tiempo, y nos permite acomodar el resto de las lazadas. Fíjense que acá, por ejemplo, me ha quedado flojito. Entonces ustedes sujetan con esta mano el nudo y las van ajustando, las van acomodando para que nos queden de esta forma, bien pegaditas las 4. ¿Sí? Lo más pegadito posible, porque si no luego nos queda muy amplio el punto, nos queda muy flojito, ¿sí? Ahora que tengo 4, voy a pasar la 4 por adentro de la 3. De esta forma. Y vuelvo a acomodar la hebra. Todavía estoy a tiempo de ir acomodando la hebra, así que traten de que esto les quede lo más pequeño posible. Y ahora, si ustedes miran, lo que yo tengo son 3 lazadas, como si estuviera tejiendo un punto de pie o un punto vareta tradicional, ¿sí? Uno siempre tiene 3 lazadas en el punto vareta, toma lazada, la pasa por las primeras 2 y luego toma lazada y las pasa por las 2 que quedaron en la aguja. Y con eso cerramos el punto. Y así se ve este punto vareta de pie. Y lo que voy a hacer es retirar mi marcador y como ya tengo el primer punto de la vuelta, voy a tejer los siguientes 11 que me están faltando. Entonces, ¿dónde voy a picar? En ese pequeño huequito que me había quedado. Si esa hebrita que yo había separado, voy a ir picando, voy a tejer los puntos vareta que faltan. Entonces ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos vareta. Y cuando terminamos de tejer la vuelta, como nosotros no teníamos cadenas de subida, sino que teníamos un punto de pie, simplemente pico la aguja en ese punto de pie y tejo un punto enano. Entonces, tomo una lazada, la paso por el punto y por el que tenía la aguja. Y así se vería el círculo terminado. Mientras más pequeño sea el espacio que ustedes dejen para tejer el círculo, más pequeño les va a quedar el centro. Pero miren lo prolijo que se ve al haber tejido el primer punto de pie. No tenemos ninguna cadena de subida.
Si ustedes quieren evitar que este punto les quede un poquito grande, como en este caso, una forma de hacerlo es, primero, emplear una aguja más pequeña. Por ejemplo, yo he estado tejiendo esto con una aguja de 5, y si uno lo teje con una aguja más pequeña, como por ejemplo de 3,5 milímetros, este primer punto va a quedar más apretado. La segunda opción es aflojar un poquito el nudo de inicio, de esta forma, ¿sí? Desatamos el nudito y vamos tirando, ¿sí? Fíjense, vamos tirando de tal forma de que se va cerrando esta parte superior del punto. Una vez que tiene el tamaño que nosotros queremos, cerramos y ahora sí, picamos la aguja en ese punto de pie y hacemos el punto enano. Y así se ve terminada la vuelta. Vamos a aprender ahora a hacer el círculo, a tejer el círculo en medio punto vareta con este punto de pie. Se comienza igual, ¿sí? Van a ver que es muy parecido. Una opción que ustedes tienen para asegurarse de que les quede prolijo es hacer un nudo deslizado sin cerrar. Fíjense, yo no lo cierro, ¿sí? No tomo la lazada para hacer esa cadenita que hacemos, sino que lo dejo así. Siempre ustedes tienen que ir sosteniendo esta hebrita corta para que no se les desarme. Tenemos lazada 1, lazada 2, 3 hebritas en la aguja, 4 y 5. Y hasta acá los pasos son los mismos que con el punto vareta. Paso la quinta por debajo de la 4. Coloco el marcador y aprovecho antes de continuar de tirar la hebra larga para que esto quede bien apretado. Me quedan 4 hebras en la aguja. Paso la 4 por abajo de la 3. Me puedo ayudar de la otra mano, de esta forma, ¿sí? La 4 por debajo de la 3. Nuevamente ajusto, ¿sí? La ventaja de hacer el nudo sin cerrar es que yo puedo ir tirando de acá también. Fíjense ese detalle. Y ahora me quedan 3 hebras en la aguja. Como estoy tejiendo un medio punto vareta, voy a tomar una lazada y la voy a pasar por las 3 que tenía en la aguja, ¿sí? Por las 3 hebritas juntas. Siempre recuerden tomar esta. Y así se ve el medio punto vareta tejido de pie. Retiro mi marcador, me ha quedado este pequeño huequito y ahora ya puedo ir picando la aguja adentro de ese huequito que me quedó y tejer los 7 puntos que necesito para completar la vuelta. Entonces acá tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos vareta. Una vez que yo he terminado, pico la aguja acá en el primer punto, ¿sí? Recuerden que es importante que esto lo mantengan ustedes siempre a mano para que no se les abra ese nudo que hemos hecho sin terminar. Pico la aguja tomando las 2 hebritas y hago un punto enano. Y así se ve terminado. Una vez que han hecho esto, si optan por esta opción para que les quede más prolijo el inicio, lo que van a hacer luego es lo mismo que hacemos con el anillo mágico. Si tiramos y luego con aguja lanera lo vamos a atar a un punto para que quede asegurado. Pero fíjense lo prolijo que se ve este inicio con ese nudo que está sin terminar. El siguiente círculo que vamos a tejer es el círculo en medio punto. Y se comienza igual. Vamos a probar de nuevo a hacerlo con este nudo sin terminar. Y eso ya sería mi primera hebra en la aguja. Recuerden que cuando hacemos el nudo así necesitamos sí o sí sostener esta hebra corta, ¿sí? Para que no se nos desarme. Entonces, ¿cómo lo hacemos este nudo? Simplemente envuelvo mis dedos de esta forma, hebra corta arriba, hebra corta, hebra larga abajo, inserto la aguja por debajo de la hebra corta y giro. Y no hago más nada, ¿sí? No tejo la cadenita que habitualmente tejo para cerrar ese nudo, para terminarlo, sino que lo dejo así. Sujeto esta hebrita corta,
con esta mano voy a sujetar esta hebra y tengo 1, 2, lazada 3, lazada 4. Es una menos que con los otros 2 puntos porque cuando nosotros tejemos en medio punto no tomamos una lazada antes de empezar a tejer. Entonces tengo mis 4 hebras, voy a pasar la 4 por adentro de la 3. Y voy a colocar el marcador de puntos. Aprovecho esta instancia para ajustar todas las hebras con la ventaja de que acá yo puedo tirar de esta para ajustar tanto el huequito como estas hebras, como puedo tirar de esta hebra corta. Fíjense que mientras más juntitas están las hebras, más puedo ir yo ajustando, ¿sí? Entonces tiramos de esta hebrita corta. Tengo 3 hebras, ¿sí? Yo había pasado la primera, paso ahora la 3 por adentro de la 2, de esta forma. Vuelvo a ajustar, ¿sí? Todavía estamos a tiempo. Pongamos bien juntitos los puntos y tiremos de la hebrita corta, ¿sí? Ajustamos. Y ahora fíjense que se ve exactamente igual a cuando tejemos un medio punto, ¿sí? Tengo 2 hebritas en la aguja, tomo la lazada y la paso por esas 2 hebritas. Y ya tengo mi medio punto de pie. Esto ustedes lo pueden ir ajustando todo lo que quieran. Retiramos el marcador y ya tengo mi primer medio punto. Acá ustedes pueden apreciar en este huequito, vamos a ir tejiendo. Entonces, pico y tejo el segundo. Tres, 4, 5, 6. Tengo los 6 medio puntos en esta primera vuelta. Pico la aguja en el primer medio punto, ¿sí? Si ustedes han tirado mucho de esta hebrita corta, les va a costar picar la aguja, pero no importa. Fíjense, yo ya logré picarla tomando, ¿sí?, la cabecita del medio punto, tejo un punto enano y con eso quedaría ya terminada la primera vuelta, ¿sí? En todos los círculos que hemos aprendido, el resto de las vueltas son exactamente iguales, ¿sí? Los aumentos son siempre los mismos. Pero les voy a mostrar cómo hacemos en este caso cuando hemos hecho este nudo sin terminar para que luego no se nos desarme. Entonces, voy a tomar una aguja lanera y vean, este era el derecho de mi círculo. Lo doy vuelta, pico en este sector de acá, fíjense. Voy a picar acá. Formando un rulito. De esta forma. Voy a envolver el punto porque lo que voy a hacer ahora es volver con la aguja. ¿Sí? Voy a hacer un nudito envolviendo ese punto y tiro. Una vez que han hecho esto, aseguran con otro nudito y luego restaría obviamente esconder la hebra alrededor. De esa forma les ha quedado ya terminada la primera vuelta. Esto no les va a quedar oculto y así se va a ver el círculo, ¿sí?, en medio punto iniciado con un punto de pie. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, por último quería mostrarles otra forma de ver el anillo mágico ajustable, porque en realidad no sería una tercera forma de iniciarlo porque es una alternativa. Fíjense, normalmente nosotros cuando hacemos el anillo mágico envolvemos nuestros dedos de esta forma, luego insertamos la aguja, tomamos una lazada y la pasamos por adentro del círculo y luego ajustamos. Lo que ustedes están viendo acá es el anillo mágico, ¿sí?, sobre el cual luego nosotros vamos a ir tejiendo todos los puntos. Ahora, si yo este anillo continúo tirando la hebra, sí, que sería la hebra corta, fíjense que si tiro a la larga, lo que tengo es un nudo de inicio, ¿sí? Entonces, podríamos llamarla una tercera forma de iniciar nuestro círculo con cualquiera de los 3 puntos, se los voy a mostrar con uno, sería simplemente haciendo un nudo de inicio que lo vamos a dejar sin cerrar, lo vamos a dejar flojito.
Entonces, supongamos que yo estoy tejiendo en medio punto, voy a tejer una cadena y voy a ir picando en ese nudo que dejé flojito. Entonces tengo, por ejemplo, acá sería un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo tiro luego para cerrar mi nudo como lo haría habitualmente. Y así se vería ya el centro de mi círculo, ¿sí? Yo ahora lo cierro, fíjense, y nos queda perfecto el cierre. Esta sería otra forma de ver al nudo de inicio, ¿sí? Solamente que en vez de hacer el anillo, como lo hacemos habitualmente, simplemente hacemos un nudo y empezamos a tejer dentro del nudo, si no lo cerramos. Luego, obviamente, van a tener que a esta hebra, primero asegurarla, como les mostré recién que hicimos con el nudo sin terminar, lo van a tener que hacer también acá. Van a asegurar la hebra atándola a algún puntito y luego la van a esconder. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que se animen a intentar estas distintas formas de iniciar el círculo y nos vemos en el siguiente tutorial.